Ahora, tampoco podemos pedirle al Señor que nos dé algo que ya nos dio. No podemos pedirle al Señor que nos dé algo que ya nos dio. Y aquí hay un poquito de frustración y de un entendimiento equivocado, quizá muy escaso, acerca de que Dios ya nos dio todo. Dios ya nos dio todo. Cuando el creyente entiende que Dios ya nos dio todo y que no hay límite para el creyente en Cristo, de acuerdo a la palabra, sino que al contrario, el creyente es el que limita a Dios porque no entiende que ya fuimos bendecidos con todo. Cuando el creyente entiende que ha sido bendecido y que todo ya nos fue dado, entonces sabe que puede ejercer, porque tiene el derecho y la autoridad, porque todo ya mora en nosotros, en nuestro espíritu, para poseer, para apropiarse por la fe de todo lo que nos ha sido concedido por gracia. Pero cuando el creyente no entiende esto, entonces mendiga, entonces malinterpreta el corazón de Dios y a veces no cree que Dios es bueno para proveerle. Primero porque no entiende que todo ya le ha sido provisto y segundo porque como no ve manifiestas las cosas porque malinterpreta, entonces se ve frustrado porque entonces por causa de sus experiencias o de la falta de resultados juzgan a Dios. Quizá no tiene tiempo, quizá no quiso, o se juzgan a sí mismos, quizá mis acciones están causando que no reciba, pero la realidad es de que pensar así es menospreciar la obra de Jesús, pensar así es malinterpretar la obra terminada, completa y perfecta de nuestro Señor Jesucristo en el Calvario. Pensar así es no entender lo que la palabra de Dios nos enseña. Pensar así no es caminar en fe, sino caminar en nuestras justicias, en nuestra carne, en nuestro entendimiento. Bien, dice Hechos 1, versículos 6 al 8. Entonces, versículos 6 al 8 de Hechos 1. Entonces los que se habían reunido le preguntaron al Señor diciendo, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones, que el Padre puso en su santa potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces con el poder del Espíritu de Dios, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No podemos ser testigos de Cristo sin el poder de Cristo. ¿Por qué? Porque el testigo o el que da testimonio de Cristo tiene que manifestar la gloria de Cristo, tiene que manifestar la bendición de Cristo, tiene que manifestar la vida de Cristo, la abundancia de Cristo, la salvación de Cristo, el poder de Cristo, que está definido en las Escrituras, que está definido en su obra terminada, completa y perfecta, que está definido para los que creen. Así es que nos ha sido dado poder con el Espíritu Santo que hemos recibido cuando nacimos de nuevo. Nacimos del Espíritu, tenemos el Espíritu de Dios en nosotros y el bautismo, somos bautizados también con el Espíritu Santo para ser testigos del Señor. Pero fíjese cómo dice Primera de Corintios capítulo 1 versículo 21. Primera de Corintios 1 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, pero agradó a Dios salvar a los creyentes, a la humanidad, por la locura de la predicación. Pero agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Leo Romanos 10, versículo 14 en adelante. Romanos 10, 14 en adelante. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es que los hombres no pueden venir a salvación si no es a través de la fe. Y la fe no puede manifestarse si no es a través de la palabra. Y la palabra no puede producir su gloria si no es predicada. Así es que tú y yo necesitamos entender que nos ha sido dada la autoridad, la potestad, el poder para predicar la palabra. Esto es muy importante porque de acuerdo a las tradiciones, y mira, no me malinterprete, pero muchas cosas que hacen o que hacemos o que hacíamos los cristianos tiene que ver con los católicos.
Los católicos, por alguna razón, definen un líder en un grupo, en un ministerio, en una iglesia. Y ese líder, no sé cómo están estructurados ahorita, pero quizá ese líder y solo los líderes del seminario, ordenados, etcétera, son los que pueden hacer ciertas actividades o sí, llevar al cabo ciertas ceremonias. Los laicos, como les llaman por ahí, o las personas no ordenadas, no pueden hacer la mayoría de las cosas que son santas. Esto bajo la religión católica, en la cual podemos hablar porque de ahí venimos y porque tenemos conocimiento y porque la mayoría de nosotros ahí aprendimos muchas cosas, sobre todo las cosas religiosas, pero se transmitió la misma ideología, la misma manera de pensar, de tal forma que en las iglesias cristianas también solo predican los ordenados. Hubo tiempos en donde los laicos, los que no venían de un instituto bíblico, de una ordenación, eran mal vistos. Estoy hablando de quizás hace 50, 60, 70 años. Pero hasta que no se dejaron las denominaciones y hubo quienes empezaron a incursionar en predicar el Evangelio. Sin embargo, se mantuvo la idea de que solo los especialistas, solo ciertas personas lo podían hacer, malinterpretando las escrituras. Porque cuando Jesús está hablando con sus discípulos, eran las primeras personas que habían creído en él, que habían estado con él, pero cuando cuando Pedro predica en el día de Pentecostés, 3,000 se convierten a Cristo. Días después, 5,000 se convierten a Cristo. Y aunque ellos eran los discípulos convertidos en apóstoles y eran como los líderes de esto que en Cristo se estaba iniciando, miles de personas, cuando a Pablo aparece en escena, miles de personas compartían y predicaban el Evangelio. Pablo hace salutaciones a muchas personas. No tanto se refiere a los apóstoles, pero a muchos siervos y consiervos que estuvieron con él predicando la palabra. Es decir, Dios nos dio la autoridad a todos los creyentes de operar de cierta manera o de otra, de acuerdo al nivel de fe que podamos ejercitar. Pero dice la Escritura, ¿cómo podrán creer en la palabra para ser salvos? Porque la fe, y no se puede ser salvo sino a través de la fe viene por el oír la palabra, y si la palabra no les es predicada, ¿cómo entonces podrán creer? Así es que Dios nos dio la autoridad a todos para predicar. Unos predicamos en las redes sociales, unos predicamos a las personas presencialmente, pero otros pueden predicar uno a uno. Predicar no tiene que ver con elaborar una exagesis o elaborar a través de la hermenéutica, a través de un ensayo. No, no, no. Predicar la palabra es enseñar, es hablar la palabra, es predicar con la vida de Cristo manifestada en nuestras propias vidas. Es declarar la palabra, la bendición de Dios, lo que está escrito, pero que ha sido revelado, sembrado en el corazón. Es conocer, entender, creer correctamente la palabra para hablarla, para sembrar la semilla en las personas. Y todos tenemos la autoridad. Los creyentes nacidos de nuevo que están bautizados por el Espíritu Santo tienen la autoridad del creyente para predicar la palabra. No estoy hablando de elocuencia, no estoy hablando de oratoria, no estoy hablando de facilidad de palabra. Estoy hablando del poder de la palabra y de la autoridad del creyente para predicar, para exponer la palabra. Déjeme decirle que tiempo atrás, quizá 10 años atrás, yo batallaba mucho para predicar. Y de hecho, dentro de varios de mis consiervos en la organización en la que estaba en aquel entonces, cristiana, varios de mis consiervos, no sé, quizá 10, 15, 20, 30 consiervos que predicaban la palabra, yo me sentía el más pequeño, el más inexperto. Y no es que fuera el más joven o el más
que tuviera menos tiempo, no, quizá no era de los más ancianos, pero quizá era de la media, tenía mucho tiempo de ser cristiano, pero me sentía incapaz. No me sentía seguro al predicar la palabra, al enseñar la palabra, aunque la enseñaba y la predicaba, pero me sentía escaso y siempre veía a los demás como superiores a mí mismo en la predicación de la palabra, en la enseñanza de la palabra. Pero eso era porque no entendía, no conocía y no creía correctamente la palabra. Pero 10 años más o menos atrás, cuando el Señor empezó a revelarnos la palabra y que nosotros debíamos de entenderla y creerla correctamente para expresarla y vivirla correctamente, algo desató en mí el Señor que no soy yo, porque antes era incapaz, de tal manera que el Señor abrió mi boca, abrió mi entendimiento, me dio la facilidad, o Él mismo produce la facilidad a través de mí para poder predicar la palabra. No me considero como el mejor maestro, no me considero como el mejor impartidor de la palabra. Pero, sin embargo, la palabra me ha bendecido tanto, me ha enseñado tanto, he amado tanto la palabra, entenderla, creerla correctamente, y entonces he aprendido a vivir correctamente la palabra de tal manera que me deleito y puedo hablar de la palabra 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas de la palabra. Y no estoy hablando de discutir con la palabra, no estoy hablando de investigación, que eso también es importante, investigar, pero estoy hablando de predicar la palabra, de enseñar la palabra. Y lo puedo hacer por mucho tiempo. Y eso no, yo no era capaz de hacerlo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y porque al entender que no soy yo, sino es la palabra que sale de mi boca, que es la misma palabra que salió de la boca de Dios, como dice la Escritura, y no es mi autoridad, sino la autoridad del creyente, la autoridad de la palabra en el nombre de Jesús, y no depende de mí, sino del poder de la palabra para que otros crean y vengan al conocimiento de la verdad. Así es que nuestra participación es entender la autoridad que tenemos como creyentes para hablar la palabra sin temor. Y la palabra causará su efecto porque ella es la que es viva y eficaz, ella es la que es poderosa. Yo no soy poderoso, tú no eres poderoso, tú no eres vivo y eficaz. La palabra que pones en tu boca, que está sembrada en el corazón, es la que es viva y eficaz, es la que es espíritu. Y una parte de ti es 100% espíritu. De tal manera que cuando tú entiendes la autoridad del creyente, entonces tú puedes hablar y predicar la palabra. Claro, tienes que conocer la palabra. Claro, tienes que meditar la palabra hasta entenderla correctamente. Claro, tienes que permanecer en la palabra para vivir la palabra. Es difícil poder echar mano en 3 minutos de 1, 2, 3 versículos sin vivir la palabra y poder manifestar o presentar una enseñanza. Pero depende de la palabra, no depende de ti, depende de lo que Jesús es, no depende de lo que tú eres, depende de lo que Jesús hizo, no depende de lo que tú hagas, depende de cómo tú creas a través de la fe de Jesús. Así es que tú y yo tenemos la palabra de Dios y la autoridad para predicarla en el nombre de Jesús. Así es que si tú lo crees, lo puedes hacer, y hay una urgencia. Porque ahorita estamos algunos conectados. Después subimos estas enseñanzas a las redes sociales. Posiblemente las vean algunos cientos de personas en los próximos días. Pero, ¿qué sucede? Las personas escuchan, tienen comezón de escuchar. Algunos escuchan de repente, algunos escuchan en parte, pero no perseveran en la palabra, no permanecen en la palabra, no crecen en la palabra y no pueden vivir lo que la palabra de Dios dice. Así es que la única manera de poder ser más exitosos es que la predicación de la palabra sea a través del fruto y la multiplicación.
de que la permanencia en la palabra sea a través del fruto y la multiplicación, de que el entendimiento de la palabra sea a través del fruto y la multiplicación, de que la autoridad del creyente ejercida en la predicación de la palabra sea a través del fruto y la multiplicación. ¿Y a qué me refiero? Aunque digamos que ustedes son el fruto y otros también serán el fruto de lo que hacemos. Y la multiplicación tiene que ver con ustedes caminar, creer y entender para predicar también la palabra, y entonces yo puedo alcanzar algunos cientos, directamente algunos cuantos en vivo y después algunos cientos en repetición. Pero cuando tú también haces lo propio, tú alcanzas a unas decenas quizá, o puedes alcanzar a unas centenas quizá. Y si no es uno o dos, sino son varios y cada uno hace lo propio, entonces podremos alcanzar a 1000, a 2000, a miles más. El mundo hispano está escaso de un entendimiento correcto de la palabra del Señor. El mundo hispano cristiano está conformado a este siglo. Utiliza la palabra en la mayor de las veces como algo religioso. Hay tantas canciones, hay tantas alabanzas, hay tantas enseñanzas que si tú ves la esencia, todas tienen que ver con estar conformados a este mundo y cómo tenemos a un Dios que nos puede ayudar. Estar cansados como este mundo está cansado y cómo tenemos un Dios que nos puede dar descanso. Estamos atribulados y nos va difícilmente en esta vida, pero tenemos un Dios que para Él no hay nada imposible. Así viven la mayoría de los cristianos en este mundo. Porque no han entendido que Cristo Jesús conquistó una vida abundante. No han entendido que la manera de Dios no es la manera del mundo, sino es una manera sobrenatural. No en la eficacia del hombre, no en la realización y el éxito humano, no, sino en la plena negación de lo humano, pero en la exaltación de la palabra y de Cristo para vivir en, como Cristo dice en Romanos 5:17, reinando en vida a través de la abundancia de gracia y del regalo gratuito de la justicia. Desafortunadamente así está sucediendo. Entonces urge que haya creyentes que entiendan y crean correctamente la palabra, pero que permanezcan como primer meta y como segunda meta, que prediquen por causa de la autoridad que ya tienen y por la necesidad que el Señor dice que los demás no vendrán a Cristo, sino sí, solo sí, por la predicación de la palabra. Alguien tiene que predicarles. Y Dios decidió que el mundo sea salvo no por la sabiduría, sino por la locura de la predicación del Evangelio. Así es que tenemos que despertar y tenemos algo muy grande por delante, porque tenemos que permanecer en la palabra, creer, entender correctamente, para que a través de la fe utilicemos la autoridad que tenemos como creyentes para predicar, sabiendo que con la autoridad del creyente podemos predicar la palabra que es viva y poderosa, y esta causará en todos los que escuchan que vengan al conocimiento de la verdad, que precedan al arrepentimiento y que puedan conocer la salvación y la vida eterna que tenemos todos en Cristo Jesús. Padre, gracias Señor por la palabra del Evangelio. Gracias Señor por la palabra de Cristo que nos has dado. Gracias Señor porque nos enseñas a permanecer. Pero gracias por la autoridad que nos has dado para predicar la palabra a todos los que creen. Esto es para todos los que creen. Así es que, entendiendo Padre en el nombre de Jesús que como paso importante necesitamos permanecer en la palabra habiéndola entendido y creído correctamente. Y como segundo paso es predicarla en la autoridad que nos ha sido dado en el nombre de Jesús, por el poder que la misma palabra tiene, por el poder de la unción del Espíritu Santo que nos ha sido dado a todos los que creemos. Gracias Señor, y yo te pido que traigas esta sabiduría y revelación en el corazón de mis hermanos para que pongamos en acción esta virtuosa tarea que tenemos por delante. En el nombre de Jesús declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados.
En Cristo declaramos que somos perfectamente justificados. En Cristo declaramos que somos altamente favorecidos. En Cristo declaramos que somos profundamente amados. En Cristo declaramos que somos grandemente bendecidos. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Recibiendo de la abundancia de tu gracia, recibiendo el regalo de tu justicia, podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice tu palabra, Señor, que como tú eres, así somos nosotros en este mundo. Gracias, Señor Jesús, amado de nuestros corazones y de nuestras almas. Amén, amén y amén. Shalito.